la idea la forma de desmontar esa tradición cultural individualista sería entender que el ser humano es un ser relacional. No que las relaciones forman parte de nuestra vida, no, es que las relaciones son nuestra vida. Y eso es digamos, un punto de inflexión muy importante. No es que que debamos enfatizar, no, es que es así. Y lo que tenemos que aprender es a ver los indicios de cómo eso es así. Esa es una imagen clásica de la psicología de la percepción. ¿Y qué veis? Dos cosas. ¿Qué dos cosas? Dos caras y una copa. Entonces son tres cosas, no son dos. O sea, esa ya es la primera falacia. O sea, nos dicen que hay que ver dos cosas siempre que se muestre esa imagen, cuando en realidad son tres. ¿No? Y vemos la copa como el espacio que hay entre las dos caras. O sea, la separación entre las dos personas, vamos a pensar que las dos caras representan a dos personas, es una copa. Que no está mal tener una copa entre dos personas, siempre está bien. Pero, ¿y si pensásemos, en vez de un espacio vacío, cuando vemos las dos caras, el fondo blanco se convierte en un espacio vacío? Si en vez de pensar en un espacio vacío, pensamos que es el espacio de la comunicación. ¿Os imagináis las dos caras? Imaginaros la cara de Xavier y de su padre. ¿El espacio en blanco es un espacio vacío? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es que tendemos a aislar las figuras. Hemos aprendido a aislar las figuras. Y podemos pensar que son tres imágenes donde hay una cara, una copa y una cara. Y ya el blanco ya no es un vacío, es una copa que comunica. Podemos pensar que es el aire, que es el espacio donde el mensaje se transmite. O sea, si pensamos este espacio como espacio de relación y no como espacio en blanco, digamos así, cambiamos bastante la imagen que tenemos delante de nosotros. Ya entrando, digamos, en una perspectiva relacional y de construcción social, es tardísimo, estoy hablando. Bueno, es importante entender que las propias tradiciones culturales, o sea, el propio individualismo es una tradición cultural y el ser humano aprende a través del proceso de socialización el sentido, el significado de las cosas. Aprende esas tradiciones culturales. Las tradiciones culturales funcionan como marcos de interpretación. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del papel, cuando éramos niños y niñas, jugábamos con poner gafas de colores o papel celofán, y cómo a través de ese papel veíamos todo de un color, el amarillo, el azul, el verde. Esos son los marcos de interpretación. O sea, solo que son marcos que vamos aprendiendo a naturalizar como si la realidad fuese así. Y si queremos cambiarla, hay que hacer el esfuerzo de cambiarla. Pero así es como es.
Bueno, esos son los marcos de interpretación, o sea, son los paradigmas, son las tradiciones culturales en las que encajamos nuestra forma de entender o a partir de las cuales asimilamos nuestra forma de entender la realidad, de ver el mundo. ¿Sí? Y el discurso de las individualidades o el discurso de la mente son parte de una tradición cultural que se transmite como si fuese la realidad. Y esa es la cuestión, esa es la clave. Es que esto que digamos, que a mí me encanta todo lo de los, ¿cómo se llama? Que no sé cómo es en español, bueno, los marcos, esto, ¿no? Sí. Porque sí que es curioso ver que de alguna forma la sociedad e incluso la escuela, ¿no? Sí que tiene como de alguna forma cierta obligación de explicar el marco para que sea entendible las cosas y te puedas manejar todo el mundo, nos podamos manejar en ellos, y a la vez lo difícil que es romperlo. O sea, que incluso cuando hay personas que no siguen esa forma de marco o se salen del marco, lo difícil que es de interpretar y la necesidad a veces incluso para cuidarle de decir no, vuélvete aquí porque aquí vas a ser entendido, de la otra manera lo vas a pasar mal. O sea, que por un lado tú entiendes que tienes que explicar, mira, la comunicación funciona así, hay algo que te señala que empieza, algo que se acaba, algo que indica turno, algo que te... Pero al mismo... Y es obligatorio que nos manejemos obligatorio, que sí que ayuda el manejarse en los marcos culturales de comunicación o de patrones de actuación, pero al mismo tiempo, cuando te sales de ellos, Sí. o te genera como una enorme incomunicación y incluso a la hora de cuidar a esa otra persona le dices, ven para acá, o sea, evita tu singularidad si quieres ser atendido por el grupo o convivir o lo que sea. Entonces, a mí eso siempre me ha chocado, o sea, la necesidad de tener que enseñar cómo movernos y respetar al mismo tiempo también que hay otras formas de moverse, que también nos puede ayudar a todo el mundo a movernos en otra dirección, ¿no? Eso me parece que es bastante curioso en esto de los marcos, patrones y demás. Sí, y lo interesante es como ser capaces de percibir cómo esos marcos interpretativos son culturales y son contextuales. Que la tendencia, y eso es con lo que gana mucho el mercado, es pensar que el pensamiento único existe y pensar que hay una forma de entender las cosas que es lo normal y para ver otro es extraño, ¿no? Entendiendo el ser humano como ser relacional, sería pensar el ser humano como ser social integral. La idea de individuo, sociedad, la idea está muy relacionada con la idea de mente-cuerpo como entidades separadas o y también yo lo relacionaba, reflexionando, con la idea de pasado, presente y futuro, ¿no? Que aprendemos que vivimos en un continuo, pero el pasado es el pasado, vivir el presente